estamos en una tableta Android. Podría ser también una tableta iPad y lo que tenemos que tener es la aplicación de YouTube puesta, ¿vale? Entonces, vemos la parte izquierda, que es la que hemos estado configurando antes. Aquí podemos seleccionar con qué cuenta queremos acceder. Entonces, si hemos configurado una cuenta de la escuela, podemos acceder con esa o simplemente sale una, ¿vale? Que vean que podemos tener varias cuentas en nuestras tabletas. En este caso estamos en la de Actúa, para que vean cómo hemos configurado anteriormente desde el ordenador y ahora lo vemos pues desde la tableta, ¿vale? Vemos las suscripciones, los vídeos subidos, el historial, las listas de reproducción, ¿recuerdan? La de matemáticas, canciones infantiles, ciencias, álgebra, vídeos que me han gustado, videocuentos, etcétera. Todas las suscripciones, perdón, todas las listas de reproducción y un poco más abajo pues vamos a ver las suscripciones. Entonces simplemente hacemos tab, por ejemplo, me interesa que mis alumnos estén escuchando cuentos, pues vamos a acceder a los cuentos de nuestras listas de reproducción, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, hacemos tab y vean que se puede ver en pantalla completa. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó con unos sobre la hoja. auriculares, la niña va a estar perfectamente aprendiendo, disfrutando de la exposición oral, en este caso de la narración oral. Contestó Vashti. Vamos hacia atrás No se me y ocurre podemos bajar el vídeo, dejarlo en esta esquinita mientras buscamos otro. Vashti dejó... Y queremos reproducirlo. La noche oscura, allá a lo lejos se ve un hacia atrás, hacia abajo y aquí arriba volvemos a nuestra clasificación, a nuestra biblioteca. Vamos a ir ahora, en este caso, por ejemplo, las canciones de paz. Lo eliminamos y vamos a escuchar otro vídeo, a ver otro vídeo. Lo vemos también en pantalla completa. Pablo y Andrea juegan a los bolos, al parchís juego con Placidín, Inma con Pedro, aquí cada uno Carmen ya y Lucía jugamos todo a su ritmo, a poner los vídeos, a configurar los vídeos que queramos que nuestros alumnos vean en las tabletas. Un gran recurso educativo, YouTube.